A esta hora le damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito al doctor Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz, gracias por la invitación. Bueno, a propósito que el 30 de julio es considerado pues el Día Mundial contra la Trata de Personas, vale la pena conocer cómo desde nuestro país se enfrenta este tipo de delito y hablar de cifras también, más aún si se considera que el Ecuador fue uno de los 20 primeros países en adherirse al Tratado de Palermo, que es al Protocolo de Palermo, que es un protocolo precisamente regido para este tema, para la trata de personas. En ese sentido, doctor, ¿qué se busca a través de este protocolo del que nuestro país forma parte? Efectivamente, el Ecuador fue uno de los primeros países en adherirse a este protocolo y lo que nosotros buscábamos a través de esta adhesión es tener una serie de normativa internacional que nos permita combatir el delito contra la trata de personas y una serie de mecanismos jurídicos que nos permitan articular esto a nivel internacional. Uno de los grandes retos que nos implicó en la implementación del protocolo fue la implementación del delito de trata de personas, es decir, una tipificación que permita sancionar la trata de personas y las diversas modalidades que presenta la trata de personas. Esto también nos ha permitido construir una serie de planes relacionados en materia de trata de personas. Sin embargo, desde el año 2006, el Ecuador no cuenta con un plan de acción contra la trata de personas y es lo que el Ministerio del Interior y como prioridad la doctora María Paula Roma nos ha dado a nosotros para construir un plan de acción contra la trata de personas y es lo que el día de hoy tenemos por primera vez en 13 años, un plan de acción que lo que busca es prevenir la trata de personas, una correcta judicialización de los casos en materia de trata de personas y tercero, una adecuada atención integral a las víctimas de trata de personas. Pero ¿cómo prevenir? ¿Cuál es la estrategia ahí a aplicar para evitar que más mujeres y hombres sean víctimas de este tipo de delito, de la trata de personas? Bueno, para poder prevenir primero necesitamos entender el fenómeno. Entender el fenómeno significa caracterizarlo. Por ejemplo, Naciones Unidas del año pasado, a través de su informe mundial, ha determinado que el 72% de las víctimas de trata de personas son mujeres. De estas, el 49% son mujeres adultas y el 23% son niñas. Cuando hablamos de Sudamérica, nosotros estamos hablando que el 51% de las víctimas son mujeres adultas y el 31% de las víctimas son niñas. Es decir, el 82% de las víctimas son mujeres. Y detrás de eso vemos que en la región, es decir, en América Latina, el 58% de los delitos relacionados a la trata de personas tienen fines de explotación sexual y el otro 32% son delitos de trata de personas con fines de explotación laboral. Con estos datos y adicional con los datos que nosotros tenemos dentro del país, desde el año 2017 hasta lo que va del año del 2019, hemos rescatado a 332 víctimas del delito de trata de personas. El 83% de estas víctimas son mujeres. El 60% son de nacionalidad ecuatoriana. Entonces, de estos datos lo que nosotros nos han permitido es construir un diagnóstico para desarrollar estrategias de prevención. Primero, estrategias enfocadas en poder informar a la ciudadanía sobre esta problemática, el poder identificar correctamente a qué grupos de la población nosotros debemos llegar. Se puso a disposición de la ciudadanía, por ejemplo, una serie de campañas como, por ejemplo, la trata de personas con fines de explotación laboral, que eran captadas a través de estos volantes que veíamos pegados en los pósters que decía personas jóvenes, mujeres jóvenes de hasta tal edad, por favor contactarse a tal número telefónico, y lo que nosotros hicimos es implementar una línea telefónica para que las personas puedan informarse de esta problemática. Hemos trabajado, por ejemplo, en procesos de sensibilización con la Organización Internacional del Migrante. Parte del proceso migratorio que tuvimos con Venezuela nos permitió a nosotros en los terminales terrestres de todo el país poder emprender procesos de capacitación directamente con las personas a fin de que quienes se encuentren en vulnerabilidad conozcan la problemática, sepan qué hacer ante una eventual situación relacionada a la trata de personas y también cómo se articulan estos procesos con la Policía Nacional. Ahora, usted habló de cifras en el ámbito general y me gustaría un poco detenernos en ese tema precisamente. Según un estudio realizado de enero del 2017 a julio del 2019, Quito registra el mayor porcentaje de víctimas en el país, se habla de un 27%, seguido del Oro con un 10% y en un tercer lugar se ubica Manabí con un 9%.
¿Cuáles son las características que podrían tener en común quizás estas tres ciudades para tener el mayor porcentaje de víctimas de la trata de blancas? Bueno, la ciudad capital tiene 88 víctimas registradas de las 332. Esto equivale efectivamente al 27% del total de víctimas rescatadas. Y debemos de entender la dinámica que sucede en la capital. La capital es un lugar de confluencia, un lugar de articulación tanto de la sierra como de la costa, y ahí tenemos una de las explicaciones de por qué el fenómeno se presenta en esta área. Cuando hablamos del oro, estamos hablando de una de las ciudades fronterizas, estamos hablando de unas provincias fronterizas, y en ese sentido el fenómeno, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina, se presenta con mayor intensidad en los lugares fronterizos en razón del intercambio que existe en estas áreas. Y el tercer lugar, cuando hablamos de Manabí, que concentra 31 víctimas de las 332, es decir, el 9%, lo que nosotros hemos identificado ahí es un problema de trata de personas con fines de explotación sexual, en donde lo que buscamos es transformar dinámicas de una cultura patriarcal. Ahora, lo que vemos es evidentemente que influye esta migración interna dentro de este delito de trata de personas, pero ¿cuánto influye también esta migración internacional? Usted ponía el caso del Oro por ser una provincia fronteriza. ¿Qué pasa en ese sentido, no? Precisamente con las otras provincias quizás que colindan con fronteras con otros países como Colombia, como Perú. Bueno, parte de este proceso es primero entender que el total de víctimas rescatadas que hemos tenido en el Estado ecuatoriano, es 60% han sido ecuatorianas, es decir, nos manifiesta una lógica de trata de personas interna, pero también vemos que el otro 36% aproximadamente estamos hablando de trata de personas de otro tipo de nacionalidades, víctimas de otro tipo de nacionalidad, por ejemplo, de nacionalidad colombiana, de nacionalidad venezolana, de nacionalidad hindú, de nacionalidad cubana. Entonces, esto lo que nos muestra es que el Ecuador también es un país de tránsito en materia de trata de personas. Ahora, ¿podría complicarse esta situación considerando ese flujo migratorio que recibe el Ecuador desde Venezuela, que se ha proyectado que en este año pues hay 500.000 venezolanos acá, un gran porcentaje de ellos son mujeres, y como decíamos, este no es un delito exclusivo de mujeres, sino también vincula a hombres? ¿Podría esto venir a complicar el panorama o hacer que las cifras aumenten en ese sentido en cuanto a las víctimas de nacionalidad venezolana? Claro, es un factor de riesgo el que nosotros hemos identificado. Hemos tenido una serie de articulaciones con la Organización Internacional del Migrante y con el gobierno colombiano a fin de poder identificar correctamente a estas víctimas. Las personas que se encuentran en movilidad humana son personas que por su condición están en un riesgo mayor de ser captadas por las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. Aquí también podemos ver que el fenómeno relacionado a movilidad humana nos ha presentado dinámicas nuevas, por ejemplo, la trata de personas con fines de explotación laboral. En Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, pudimos identificar personas de nacionalidad venezolana que eran víctimas de la trata de personas, pero ya con fines de explotación laboral. Y esto lo que ha hecho es que el Estado desarrolle una serie de protocolos para poder atender de mejor manera esta problemática. Por ponerle un ejemplo, Liz, el personal de control migratorio que se encuentra en los puntos fronterizos terrestres, este personal ha sido capacitado para poder detectar esta problemática, para poder informar adecuadamente y también para poder rescatar a las víctimas. En ese sentido, el Estado ecuatoriano ha estado trabajando de manera articulada. Ahora, ya lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, que no solamente se produce esta trata de personas con mujeres, también hay hombres, y ahí, según el estudio y las cifras que se manejan, el 83% de las víctimas son mujeres y un 17% son hombres. Considerando esto, ¿cómo quizás están divididos en el sentido de cuál es el fin de la trata de personas por género? Usted me decía que hay dos motivos específicos, la explotación sexual o la explotación laboral. ¿Cómo están divididos en ese sentido, repito, ya por género? Bueno, mayoritariamente cuando hablamos trata de personas con fines de explotación sexual, estamos hablando que las víctimas son niñas o mujeres. Y cuando hablamos de trata de personas con fines de explotación laboral, mayoritariamente son hombres. Por ejemplo, el estudio de Naciones Unidas del año pasado determinaba que en la región el 32% de las víctimas
están relacionadas a la trata de personas con fines de explotación laboral y un 98% aproximadamente de estas víctimas, de este 32%, eran hombres. Entonces vemos una clara diferenciación que la trata de personas, dependiendo del fin, está más ligado en un caso a la explotación sexual y a las mujeres y en el otro caso a la explotación laboral hacia los hombres. Y usted acabó de mencionar que hay niñas y adolescentes. Y quisiera preguntarle precisamente eso, el rango de las víctimas de este tipo de delito de trata de personas, el rango de edades, ¿entre qué edad y qué edad oscila? Tenemos víctimas que van desde los 9 años de edad hasta los 60 años de edad. Vemos que es un amplio rango de las víctimas detrás de eso, pero el estudio de Naciones Unidas, por ejemplo, lo que nos manifiesta es que el 23% de las niñas, entendamos niñas como niñas y adolescentes, es decir, comprendidas entre los 8 años de edad hasta los 17 años de edad, son el 23% del total de víctimas de trata de personas a nivel mundial. Y cuando hablamos de nuestra región, son el 31% del total de víctimas de trata de personas. ¿Hay alguna característica que quizás tengan en común las víctimas, su entorno familiar, algo que mantenga una similitud, como digo, entre este porcentaje de mujeres y hombres que han resultado víctimas de este tipo de delito? Bueno, cuando nosotros identificamos a las víctimas, lo que encontramos son hogares desestructurados. Por ponerle un ejemplo, en la Sierra Centro, cuando estamos hablando de trata de personas con fines de explotación laboral, las personas, las niñas, niños y adolescentes son vendidos como un producto. Detrás de esto es lo que significa la trata de personas, y lo que vemos es que las familias conciben primero a los niños como objetos, segundo, al concebirlos como objeto, tratan de mercantilizarlos, es decir, la venta de estas personas, y detrás de eso tenemos esta cadena de explotación. Y cuando analizamos el contexto de las familias, vemos personas que han tenido poco acceso a educación, personas que se encuentran dentro de los niveles de pobreza o de extrema pobreza. Y claro, estas características lo que hacen es poner en mayor riesgo a estos niños de ser víctimas de trata de personas. Ahora, ¿cuenta el país con el recurso especializado para las pericias que permitan identificar a las organizaciones que están detrás de esto? Bueno, es parte de lo que nosotros como Ministerio del Interior y Policía Nacional hemos venido construyendo. Primero hemos generado una unidad especializada dentro de la Policía Nacional y hemos articulado con varios gobiernos alrededor del mundo para tener un proceso de formación continua. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha sido uno de los gobiernos que más ha invertido dentro de este proceso. Ellos han decidido capacitar fuertemente al personal policial a fin de poder estar a la altura de combatir este tipo de organizaciones criminales. Adicionalmente, a través de la cooperación internacional, el Estado ecuatoriano por primera vez en 13 años tiene un plan de acción contra la trata de personas, es decir, este plan ha sido financiado y ha sido construido con los aportes de distintas organizaciones internacionales a fin de poder tener el mejor instrumento de política pública que nos permita combatir la problemática. Ahora, a partir de los resultados que dejan estos operativos o ese trabajo que realiza la policía especializada en este sentido, ¿qué se ha logrado determinar en cuanto a estas organizaciones? ¿Son ecuatorianas? ¿Son conformadas quizás no solamente por personas de nacionalidad de nuestro país, sino más bien mezcladas con otras nacionalidades? ¿Qué es lo que han logrado ver o detectar? Bueno, el primer resultado detrás de este análisis de la información que hemos obtenido es que primero tenemos un problema de trata de personas interno. Este es uno de los grandes problemas que hemos identificado, es decir, el problema no es solamente de organizaciones criminales que están alrededor de América Latina y del mundo, sino mayoritariamente en el Ecuador. La trata es una trata interna y la mayoría de las personas que han sido capturadas y enjuiciadas dentro de estos procesos son de nacionalidad ecuatoriana. Bueno, y hacia ahí entonces están encaminadas las acciones del gobierno, como usted decía, una vez que se ha retomado este tema a propósito de que el Ecuador está adherido a este protocolo de Palermo. Es una buena noticia saber que se trabaja en ese sentido para erradicar y evitar este delito y evitar que haya más mujeres, hombres, niños y niñas víctimas de la trata de personas. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, doctor. Muchas gracias, Liz. Y este día 30, acordémonos que todos estamos en contra de la trata de personas. Debemos ser un país unido en contra de esta problemática. Y para poder unirnos en eso había que conocer la realidad que enfrenta el país y por eso queríamos aquí un poco mostrarla a través de las cifras para así hacer conciencia de que es un delito que lo tenemos acá internamente. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias a usted, Liz.